Buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a otra actividad educativa en el marco de la campaña Viva la Vida, yo cuido mi salud mental. Hemos tenido este mes las dos actividades anteriores, están vinculadas al uso problemático de sustancias. Ya habíamos dicho que íbamos a estar tocando diferentes aspectos desde diferentes perspectivas, el uso problemático de sustancias con diferentes poblaciones, de género, y las desigualdades, cómo tienen que ver con el consumo problemático. Y bueno, lo que es la incidencia, cómo las organizaciones de la sociedad civil tenemos una responsabilidad en la incidencia. Comenzamos con hombres eh, y drogas, el consumo, los aspectos culturales, los aspectos sociales del consumo de sustancias en los hombres, para tener pues un análisis, una reflexión que esté vinculado con lo que es la prevención. Vamos a hablar específicamente también de prevención, de la profesionalización de las personas que nos dedicamos a la prevención y al tratamiento del uso problemático de sustancias. La semana pasada estuvimos una que, aunque habíamos hablado de que estaría esa actividad en el mes de abril por la prevención del abuso infantil, pero igual nos combinó muy bien en este mes también, porque el abuso infantil es un alto factor de riesgo para el consumo de sustancias. Entonces, en el día de hoy tenemos un invitado internacional. Casi todos los invitados, lo que restan de este mes y el mes de julio, son de instituciones amigas internacionales que vamos a tener la experiencia, ¿verdad?, de ellos, de ellas, de esas instituciones, en el abordaje a esta problemática, en el análisis de esta situación que nos pueda ayudar como país también a poder ver de esa experiencia las riquezas, los aprendizajes para nuestro trabajo aquí en República Dominicana. Y hoy tenemos de la Corporación Surgir de Colombia, de Medellín específicamente. Tenemos a Silverio Espinal Bedoya, una persona con cual hemos compartido, que somos parte de de la red iberoamericana de organizaciones que trabajan en el tema drogas. Hemos estado pues compartiendo diferentes experiencias así de manera virtual, y tuve también el honor de conocerle personalmente y ver su alto nivel de compromiso con esta problemática, este abordaje, tanto desde la prevención, pero también desde la investigación. Él es psicólogo de la Universidad de Antioquia de Colombia, jefe de la División Técnica de Cooperación Surgir Medellín, Colombia, con amplia experiencia en el diseño e implementación de programas de prevención y reducción de daños del consumo de sustancias psicoactivas.
así como en procesos de investigación en esta materia. Una persona, como he dicho, ya con una amplia experiencia y con un alto compromiso en esta tarea. Siempre en las comisiones de trabajo de la RIO, ahí está Silverio, sobre todo cuando se trata de investigaciones, de procesos técnicos, pues podemos contar con él. Así que gracias, Silverio, por acompañarnos, por decir que sí. Nuestro director ejecutivo te manda excusa porque se le presentó pues una situación personal y no puede estar acá, pero igual te manda los saludos y luego pues podrá ver el video para enterarse y ver esta experiencia que tú nos vas a comentar. Así que muy bienvenido, aunque sea aquí de manera virtual, pero bienvenido a República Dominicana y esperamos que algún día pues nos pueda visitar también. Adelante, Silverio. Bueno, Teresa, muchas gracias pues por la antesala, por la presentación. Y un saludo pues a todos y todas las que están aquí presentes. Bueno, también pues a Radames, que lo conozco pues también personalmente, que hemos compartido algunos espacios en la Río, y a Raidiris pues que también nos ha acompañado en muchas actividades de la red pues que menciona Teresa. Bueno, la idea pues con lo que nos invita pues Casa Abierta, de compartir un poco la experiencia de lo que hacemos en la Corporación Surgir en temas de prevención. La idea, bueno, es como que yo les pueda como exponer un poco, pero también que podamos al final pues tener un espacio como de conversación, de tener como resolución de inquietudes pues de lo que les voy a mostrar a continuación. Eh, un momento les comparto acá mi presentación. Bueno, para iniciar, pues contarles bueno, que somos una institución que ya lleva 45 años de trabajo dedicado a la prevención del consumo de sustancias psicoactivas, y también hemos incursionado en el campo de la reducción de riesgos y daños también pues, del consumo de sustancias. Pues como ya lo mencionaba Teresa, eh, bueno, la idea es que podamos hablar del consumo de drogas en adolescentes y las experiencias pues, de trabajo. Entonces voy a dividir mi presentación en tres momentos. Uno primero en el que hablamos un poco de lo que ha sido como la evolución de los consumos, sobre todo pues como a nivel internacional, pues que no tenía pues como datos de República Dominicana, y tampoco pues como porque era procedente pues como compartirles los de Colombia. Una introducción muy breve sobre lo que nosotros entendemos, unas consideraciones sobre lo que es prevención, y ya como compartirles muy brevemente algunos de nuestros programas en el que voy a hacer pues como más énfasis en los programas de prevención escolar. Nosotros en SURGI tenemos programas tanto en el ámbito escolar como comunitario y en el sector empresarial, pero digamos que por temas de tiempo pues hablaremos sobre todo de lo que es bueno, prevención escolar, y también pues porque el interés es hablar sobre todo pues de la prevención en adolescentes. Bueno, esto primero para mostrarles un poco como el tema de la evolución de los consumos en el mundo. También porque debemos pues, pensar que cuando estamos haciendo prevención, aunque nosotros partimos de la postura de que hay que enfocarnos en las personas y las comunidades y no tanto en las sustancias, pues también hay que tener un panorama de qué es lo que está pasando. Entonces estas gráficas se las muestro acá, hace parte del reporte mundial de drogas de 2019. Y cierro esto para mostrarles cuál es la tendencia de los consumos hoy en día. Como ven en las dos gráficas de arriba está la prevalencia de consumo de alcohol y la prevalencia de consumo de tabaco, que ven que van en descenso, y eso es un fenómeno que se está presentando a nivel mundial. En Colombia también lo hemos visto, que en adolescentes hay una digamos, menor preferencia o una disminución más bien de la preferencia por el consumo de bebidas alcohólicas y de tabaco, pero mira en las de abajo, puse solo dos ejemplos de, en este caso, marihuana y LSD, donde la tendencia es al alza.
sea que cuando hacemos prevención del consumo, pues nos estamos, digamos, enfrentando a que hay una situación digamos, de mayor atracción hacia el consumo de sustancias psicoactivas. Esto incluso, pues, habrá que investigarlo, pero un poco ya contradice como cierta idea de que el alcohol y el tabaco eran las sustancias de inicio de consumo y que de ahí se pasaba a más sustancias ilegales, pero lo que también se está observando es que muchos jóvenes pues comienzan con sustancias ilegales sin haber tomado alguna vez una bebida alcohólica. O sea que ya hay veces de entrada esta es la sustancia la sustancia de inicio. Eso para mostrar una tendencia. Bueno, esta otra es para mostrar que no hay una tendencia, es decir, que ha cambiado. Esta es una gráfica que compara la prevalencia del uso de drogas, ya sí, esto sí en población general porque no está disponible en población adolescente, respecto a la población que tiene problemas con consumo de sustancias. O sea, la barra azul oscuro es las personas que consumen drogas y la barra azul más clara son las personas que tienen un desorden, un trastorno por uso de sustancias psicoactivas. Como ven aquí nos están comparando desde 2012 hasta 2020, con un corte de 2012, 2016 y 2020, donde la verdad no ha cambiado mucho, ¿cierto? Que se mantiene más o menos la misma tendencia de que las personas que consumen drogas, más o menos un 10%, que es como decía la barra azul claro, pues llegan a tener un desorden por uso de sustancias. Lo cual quiere decir, bueno, que no todos los consumos son problemáticos o eh, que no todos los consumos llegan a una situación de trastorno por uso de sustancias, pero que también hay otros eh, problemas asociados al consumo que no necesariamente tienen que ser trastorno por uso de sustancias. Esta gráfica también para mostrar un poco esta sí nos muestra, es un ejemplo de consumo de cannabis a nivel mundial, que miren que nos compara por edades y por sexo, donde pues, a nivel general pues ven que hay un mayor consumo de hombres respecto a mujeres. De las mujeres más o menos aquí nos da que por cada dos personas que consumen cannabis lo hace una mujer. Pero eso hay variaciones y si ya uno analiza, por ejemplo, por edades, por ejemplo, en Colombia, en población escolar, eh, ya hay una cercanía entre hombres y mujeres respecto al consumo de cannabis. Pero ya, digamos, lo que está mostrando esta gráfica también es que la tendencia es como equiparar por sexos. O sea, si hace unos años, no sé, unos 15 20 años, podría haber por ahí una proporción de 1 a 4, es decir, una mujer por cada 4 hombres que consumían cannabis. Ahorita estamos viendo que es por mitades. También vemos acá que, bueno, que el mayor rango de población se ubica entre las edades en el rango de 17 y 24 y en el rango de 25 a 34, es decir, jóvenes, o sea que hay una cantidad de adolescentes significativa, o de jóvenes más bien, y el rango de adolescentes, que es el primerito que aparece acá, que está como en la cabeza del muñequito, bueno, digamos que es todavía en el rango pues, de 15 a 16 años, que es inferior en proporción a los otros rangos, a que digamos, los jóvenes y adultos jóvenes son los de mayor prevalencia de consumo de cannabis a nivel mundial. Bueno, estas como diapositivas simplemente como para un poco el panorama de a qué nos estamos enfrentando, en el que, como les decía, hay unas situaciones eh, distintas a lo que veíamos hace unos años atrás, 15 o 20 años atrás, que ha cambiado respecto al consumo de sustancias. Esto nos lleva como a preguntarnos si realmente todo consumo de drogas implica necesariamente un problema. Nosotros, pues, nuestra postura es que no, ¿cierto? Que hay consumos que no conducen que no generan problemas, ¿cierto? Que digamos, un riesgo potencial de que pueda llegar a problemas, pero no siempre lo es así.
Y creo que esto se ve sobre todo, pues un ejemplo claro es el consumo de alcohol, donde hay una alta proporción en todos los países, pues eso es más o menos del 80% en todos los países de personas que consumen alcohol y que lo hacen digamos, en eventos sociales, como en actividades un poco de vida cotidiana, sin llegar a niveles de abuso. Y ahí donde ubicamos lo que llamaríamos el consumo experimental o también lo que sería el consumo ocasional y recreativo. Y lo mismo pasa con varias de las sustancias psicoactivas ilegales, que muchos usuarios se quedan solo en este primer nivel que llamamos aquí de uso. Nosotros empezamos ya a diferenciar que hay problemáticas frente al consumo cuando ya vamos pasando al abuso y del abuso a la dependencia y de la dependencia a la adicción. Por abuso nos referimos a que personas que empiezan a tener, o jóvenes en este caso, que empiezan a tener efectos negativos de su consumo, no necesariamente una adicción, o sea, un efecto negativo o una consecuencia negativa es, por ejemplo, tener bajo rendimiento escolar asociado al consumo de sustancias. Es decir, bajo rendimiento escolar porque el domingo, por decir algo, hubo consumo, el otro día hubo que ir a la escuela y el efecto aún de alguna manera permanecía y eso hace que no pueda atenderse a las tareas escolares. Y así pues hay muchas esferas de la vida, o sea, de otras personas, pues por ejemplo, situación de abuso en personas que trabajan, ¿cierto? Y que se exponen a riesgos bajo el efecto de sustancias psicoactivas, o el efecto, por ejemplo, en las relaciones de pareja, donde pueden a veces darse casos de violencia doméstica que se generan alrededor de consumo de algún tipo de sustancias. Pues digamos que aquí no hay como tal un trastorno por uso de sustancias, pero sí hay problemas derivados. Otro muy común es conducir un vehículo bajo efecto de alguna sustancia y mucho más si se genera un accidente de tránsito bajo el efecto pues, de una sustancia. Y ya que hablamos, bueno, de dependencia, que sabemos pues que hay dependencia física y psicológica, es decir, cuando la persona necesita la sustancia para, digamos, su funcionamiento mental y su funcionamiento físico, y que, bueno, que se caracteriza, hay dos síndromes pues que típicamente pues, se han mencionado, que es el síndrome de abstinencia y el síndrome de tolerancia, es decir, la sensación de malestar cuando se interrumpe el consumo, cuando ha pasado cierto tiempo entre un consumo y otro, y la tolerancia relacionada con la necesidad de aumentar las dosis de la sustancia para poder sentir los mismos efectos que en un principio se obtenían con su consumo. Y hablamos ya propiamente de adicción, que ya es un cuadro más grande que lo define pues, un manual psiquiátrico que se llama el DSM-5 y que define la adicción como un conjunto digamos, de situaciones que incluyen las de dependencia, es decir, el síndrome de tolerancia y el síndrome de dependencia, pero que menciona que ya ese consumo está generando una afectación en la vida cotidiana de las personas. Es decir, hay personas que tienen dependencia a una sustancia, pero tienen, digamos, un funcionamiento normal, ¿cierto? Caso los fumadores, ¿cierto? Los fumadores a nivel social, pues productivo, pues tienen un nivel de funcionamiento relativamente bueno, pero presentan una dependencia física a la nicotina. Ya otro tema son los efectos digamos, en la salud física, en la salud pulmonar, cardiovascular, entre otras, que genera pues el consumo. Pero digamos que en términos de funcionamiento, pues no ha generado un trastorno. Y bueno, y ahí hay unos criterios pues, que no los vamos a ver, pero que tienen que ver con que hay una duración en el tiempo, o sea, nadie se vuelve adicto eh, después de la primera ingesta de una sustancia, en el que pasan tiempo. Normalmente pues, lo que plantea el DSM-5 es que pasan 6 meses de la duración de todos esos síntomas, de al menos casi siempre, depende de la sustancia, pero eso es más o menos la presencia de 3 o más síntomas, los que menciona el DSM-5 durante un periodo de 6 meses. Entonces, esto para decir, bueno, que, no, que el consumo pues, no es igual a la adicción y que de acuerdo a los niveles de consumo, pues entraríamos a determinar el nivel de intervención que haríamos.
que a veces las personas piensan que cuando alguien tiene un consumo experimental, lo quieren enviar a un centro de tratamiento. Los que van para el centro de tratamiento son los que tienen la adicción. Y los que están en consumo experimental, pues lo que necesitarán es, por ejemplo, una intervención breve, una actividad de consejería, y con eso podrá ser suficiente. Entonces, eso como para determinar que también pues, a nivel preventivo pues habrán niveles de atención distintos. Digamos que en este caso, cuando ya se presenta consumo, pues estaríamos hablando de prevención selectiva indicada, pues porque ya se están presentando factores de riesgo o consumo ya pues, en la persona, y hablaríamos de prevención en las personas que aún no han generado un consumo, sobre todo pues un consumo problemático. Bueno, ya entramos como a el segundo momento que les decía, que es, bueno, qué es lo que se considera pues que es una buena práctica en prevención. Hay muchos criterios, pues yo aquí intento resumir como algunos de ellos, pero incluso hay pues, están los criterios de uno de C. Hay unos criterios que también tiene, por ejemplo, un programa pues, que se llama Coppola. Yo creo que eh, Teresa y Radírez pues, los conocen, y también pues, si algo pues, se los puedo compartir, como los estándares pues, de prevención. Aquí pues como mencionar algunos de ellos. Es uno importante, pues diferenciar la prevención por edades. Obviamente no va a ser lo mismo que hagamos con niños en educación primaria, lo que haríamos en educación secundaria o ya incluso pues universitaria, y que en términos de edades pues tenemos que anticiparnos a las edades de mayor riesgo. La edad de mayor riesgo, yo supongo que en cada país varía, pero no ronda más o menos hacia los 13 14 años, que es el promedio de edad de inicio. Por tanto, pues un planteamiento de prevención pues debería empezarse antes de las edades de mayor riesgo en cada país. Hacer diferenciación por género. Ya les mostré la gráfica ahora, ¿no? De que como que se están presentando como equiparamientos frente al consumo, por ejemplo, entre hombres y mujeres. Pues las razones o las motivaciones de los consumos no suelen ser las mismas, por lo cual eso pues habrá que tenerlo en cuenta en los programas de prevención. Tampoco es lo mismo, por ejemplo, en personas trans, ¿cierto? O personas que tienen pues, otro tipo de identidades de género, algunas de ellas asociadas pues, a escenas de rumba, digamos de discoteca, por decirlo de alguna manera, donde no habrán otras caracterizaciones que tendríamos que tener en cuenta. Pero digamos que en lo básico hay que pensar por la diferenciación hombres-mujeres, pues las motivaciones de los consumos suelen ser distintas, y también digamos, los efectos, tanto físicos pues, como los efectos sociales del consumo de drogas. Entonces, por pensar, por ejemplo, los efectos sociales, pues en nuestras sociedades latinoamericanas, pues mientras que el consumo en hombres pues suele estar eh, permitido y hasta lavado, el consumo de mujeres pues suele verse como una conducta indeseable. Y hay cierta mayor nivel de estigmatización hacia las mujeres que consumen algún tipo de sustancia, incluyendo a veces hasta las legales. Bueno, que la prevención pues busca comprender y transformar los factores socioculturales. En esto pues hacemos nosotros mucho énfasis que no es solo asunto del individuo. Hay, digamos, modalidades de prevención que piensan que la prevención va dirigida solo al individuo. Es decir, como que la persona aprende unas habilidades, y esas habilidades le permiten enfrentar situaciones de riesgo. Pensamos que eso es verdad, pero que también hay que intervenir factores socioculturales, como por ejemplo la permisividad frente al consumo, como los patrones de estigmatización que mencioné hace un momento, sobre las representaciones sociales que haya frente al consumo de sustancias. Y eso no tiene que ver solo con el individuo, sino que es también algo colectivo. Algo muy importante en lo que dar información no es una estrategia recomendable. Hay muchos programas que se dedican solo
por ejemplo, ir a colegios y dar a los chicos, chicas, información sobre los riesgos de la sustancia, sobre los efectos. Si bien eso puede contribuir, pues no debería ser la única actividad, sino que eso debería estar asociado a otro tipo de intervenciones en prevención. Ese tipo de intervenciones, pues, yo insisto mucho, deben estar asociadas a los factores de riesgo y protección que se identifican en un contexto en particular. Yo siempre digo, la prevención no es más que la gestión de los factores de riesgo y por tanto, pues tenemos que identificar cuáles son eh, esos factores y de acuerdo a eso, pues, pues, actuar en consecuencia de ello. Pues, por tanto, en esa medida, pues digamos que una intervención podría variar mucho de un contexto a otro porque los factores de riesgo pues, varían de un contexto a otro o de una edad a otra o de una ciudad a otra, bueno, o de una cultura a otra. Entonces, ahorita les voy a dar algunos ejemplos, pues voy a ahondar un poquitico más en lo que serían los factores de riesgo y protección. Eh, bueno, y relacionado con eso, pues centrarnos más en los factores que propician el consumo y no tanto en la sustancia. Como decía, hay programas de prevención que lo que hacen es ir a una institución educativa a decirle cuáles son las sustancias y cuál es el efecto que ésta genera. Y lo que pensamos es que más que la sustancia es en qué factores están propiciando el consumo. Entonces está propiciando el consumo, la presión de pares, está propiciando el consumo, las creencias culturales. Pues frente a eso es que nos deberíamos centrar. Eh, Hay muchos programas centrados en habilidades, que quizás ustedes lo hayan mencionado, que sobre todo pues como los programas de habilidades para la vida que son muy comunes en prevención de drogas y de otros riesgos psicosociales. Y nosotros aconsejamos pues que hay que tenerlos en cuenta como programas de prevención universal, pero que no hay que sobreestimar como su capacidad. Eso tiene una capacidad limitada y hay estudios pues, que muestran como cuál es el potencial de éxito, digámoslo así, de un programa de prevención basado en habilidades. Por eso lo que les insistía de que hay que incluir otros elementos. ¿Cuáles estos elementos tienen que ver con los factores de riesgo pues, que les mencioné hace un momento? O sea, como he dicho, les estoy diciendo que no nos centremos únicamente en dar información, no nos centremos únicamente en generar programas, por ejemplo, de habilidades para la vida, sino que también tenemos que intervenir, por ejemplo, en factores socioculturales, en el entorno, tenemos que intervenir en las leyes, en el caso pues, de consumo en adolescentes, pues, que en general nuestras leyes pues, en nuestros países eh, prohíben el consumo y el expendio, por ejemplo, a menores de edad, pues habrá que hacer como actividad preventiva, actividades que permitan que esas leyes realmente pues, se lleven a cabo. Bueno, tampoco sobreestimar las estrategias de tipo programático. Yo, estrategias de tipo programático me refiero hay programas que dicen, por ejemplo, este es un programa que tiene 7 sesiones de trabajo y que hay que hacer un refuerzo una vez al semestre. Entonces, esos son programas muy comunes, que son como programas estandarizados, que está bien, pues, cierto, que los hagamos, pero tampoco nos quedemos solo ahí, ¿cierto? Como hacer un ciclo de talleres y, y luego hacer un refuerzo en el que hay que, como les insisto, pues, intervenir desde múltiples estrategias. Bueno, que los métodos interactivos, pues lo han mostrado muchas investigaciones, son más recomendables que los métodos informativos. Es decir, ir a dar conferencias, charlas, no es tan recomendable como métodos más, digamos así, más constructivistas que parten también de los saberes de los estudiantes o de pues, de los adolescentes y que ayudan como a generar una construcción de ciertos saberes y de hacer como ciertas prácticas o ciertos juegos, digámoslo así, como de roles, o un poco practicar, que permitan como practicar las habilidades, así sea pues, de manera hipotética, pero que puedan tener esos ejercicios de, por ejemplo, de practicar el pensamiento crítico, la toma de decisiones. Y por último, pues de poder, que los programas pues, deben ser evaluables
tanto en sus procesos como en sus resultados y ojalá a corto, mediano y largo plazo. Pues esto es como el son de lo que les mencionaba hace un momento, pues de los factores de riesgo, la relación entre factores de riesgo y las metodologías de prevención. Ustedes ven aquí que hay una lista que son como los factores de riesgo más, como más estudiados, digámoslo así, más analizados, donde ahí está, por ejemplo, problemas académicos, las habilidades sociales, la espiritualidad como factor protector, las relaciones familiares, el ambiente escolar, la red de apoyo, el estrés, el uso, la actitud de uso favorable de drogas entre amigos, las leyes y las normas comunitarias que son favorables al consumo y el consumo experimental como tal. Entonces, como ustedes ven aquí, yo les puse algunos ejemplos de intervenciones que no todas son formativas, es decir, no todas se pueden resolver vía un ciclo de 7 sesiones de talleres, por poner un ejemplo. Eh, por ejemplo, aquí habilidades sociales y autocontrol, me permiten que ahí sí pongo formación, es decir, desarrollo de competencias, que son cosas que haríamos a nivel, por ejemplo, de talleres. Pero, por ejemplo, los problemas académicos, pues no podemos resolverlo con un taller, entonces tendríamos que hacer acciones orientadas a aumentar las habilidades, las competencias pues, académicas de los estudiantes, a evitar el ausentismo escolar o en otras que identifiquemos. Por ejemplo, en los eventos estresantes, pues, no podemos, pues, la formación, mire que es una actividad, pero también, por ejemplo, intervenciones breves, ¿cierto? Que ayuden a enseñar habilidades a los adolescentes de cómo manejar su estrés frente a una situación en particular. El ambiente escolar, entonces tendríamos que intervenir un poco en lo que serían como los manuales de convivencia de las instituciones educativas, ¿cierto? De cómo se interviene el tema de consumo de drogas más allá de, pues, de la exclusión, de un enfoque punitivo, que es lo que suelen tener muchos establecimientos educativos frente a los consumidores de sustancias, en vez de un enfoque de acompañamiento. Cuando cuando se expulsa a un joven por consumo de sustancias de una institución educativa, no se está haciendo más que exponerlo a un riesgo mayor frente al consumo de sustancias. Entonces, ahí lo que hay que, por el contrario, lo que hay que hacer es acompañarlo, rodearlo, tanto de la institución educativa como de otros actores de salud o la familia u otros para poder intervenir la situación. Y eso sería también una actividad de tipo preventivo. Por ejemplo, leyes y normas comunitarias, hay programas, ¿cierto? Que buscan también intervenir como en la norma social que haya relacionada con el consumo en un contexto en particular y cómo poder modificarla para que eso proteja, digamos, a los adolescentes frente al consumo, como por ejemplo el tema del vapeo, ¿cierto? Que es un tema tan controversial hoy en día y donde en algunos países, entre ellos Colombia hace poco, pues adoptó frente al tema del vapeo unas normas parecidas como a las leyes antitabaco. Tiene que ver con la restricción a menores, con de venta a menores, con la prohibición de la publicidad para equipos pues, de vapeo, un poco más o menos parecido a la política antitabaco, pero aplicada pues también al tema del vapor. Eso es un ejemplo de cómo aplicar leyes y normas en relación como actividad de prevención del consumo de sustancias psicoactivas. Bueno, eso que es todo como abrebocas. Digamos que en general, pues yo diría que las estrategias de prevención las podemos dividir entre formativas, estrategias de redes, de control social y estrategias comunicativas. Esto se los muestro porque a veces muchos piensan que un programa de prevención es hacer una campaña en radio y televisión o en redes sociales. Eso es una de las estrategias. Y digamos que de acuerdo a la metodología que usamos, pues habrá un tipo de objetivo que es susceptible de desarrollarse según ese tipo de estrategia. Entonces, cuando hablamos de estrategias formativas, pues esas nos ayudan a generar capacidades, es decir, habilidades para enfrentar situaciones de riesgo, por ejemplo. Cuando hablamos de estrategias de redes o de apoyo de redes, pues lo que generamos es eh, estrategias de acompañamiento para personas que están en situación de riesgo. O sea, lo que les decía ahorita, el ejemplo que les ponía ahorita, si hay un chico
consumo experimental de sustancias en una institución educativa, pues lo que hay es ampliarle las redes de atención, tanto formales como informales, para atender la situación y no por el contrario excluirlo de la red escolar y expulsarlo de la institución educativa. Hay una teoría que dice pues, que el consumo problemático de drogas y otros problemas de salud mental pues, están muy asociados a como a qué tan conectado está uno socialmente. Entonces, si uno está en una institución educativa y lo echan de la institución educativa, pues tiene una desconexión más y por tanto un factor de riesgo que se suma a los problemas que ya tenía. Las estrategias de control social y normativo que tiene que ver con poner barreras, como el ejemplo que les acabo de decir de las leyes antitabaco, de las leyes de control para el vapeo, y las estrategias comunicacionales que tienen un alcance de modo limitado, que son, pues una es informar, otra es como visibilizar pues, cosas que se están haciendo y una que sí podría ser muy importante, que es poder movilizar la opinión pública. Porque los medios de comunicación, pues todos saben, tienen ese poder un poco hay veces hasta de manipular pues, lo que la gente opina frente a un tema. Entonces, si pudiéramos hacer, si las campañas, pues, por ejemplo, ayudaran a desestigmatizar a los consumidores de sustancias psicoactivas, pues eso sería una contribución importante a prevención del consumo de sustancias psicoactivas. O, por ejemplo, movilizar la opinión frente a, eh, que llamamos nosotros la tolerancia social frente al consumo de sustancias psicoactivas. O sea, que nuestras sociedades son muy tolerantes, sobre todo para el consumo de alcohol y sobre todo para el consumo de alcohol en varones. Y si uno lograra mover la opinión pública frente a, ¿no? como ponernos a reflexionar por qué somos esa moral partida, ¿cierto? Que somos tolerantes con los varones y no somos tolerantes con las mujeres, es poder generar como cierto movimiento como de opinión pública frente a eso. Bueno, y ahora un poco ya entrarles pues como a contarles cómo, cómo asumimos la prevención en surgir. Como les dije al principio, nosotros hacemos prevención tanto en el sector escolar, comunitario como empresarial. Y vamos a centrar un poquitico más lo que sería el sector escolar. Esta primera diapositiva nos muestra es como los problemas a los que nosotros nos enfrentamos en el contexto escolar. Bueno, siempre dice, no, en prevención, el problema que nos enfrentamos es el consumo de sustancias psicoactivas, pues digamos que es como obvio, eso lo tengo aquí como en primer renglón, pero hay otros problemas que se correlacionan con las problemáticas asociadas al consumo de sustancias y por tanto también pues, debemos intervenirlas. Por ejemplo, las deficientes habilidades psicosociales. Aquí miren un poco las flechitas azules, serían los problemas que se corresponden con el sector escolar. Como ven, hay algunos que se comparten entre distintos sectores, pero centrémonos en estas azules. Entonces, las deficientes habilidades psicosociales, pues por eso existen los problemas de habilidades para la vida, por ejemplo. Los currículos escolares descontextualizados. O sea, los currículos escolares en Latinoamérica en general pues, están muy centrados en el generar como más habilidades cognitivas y se olvidan que la escuela también es un espacio de socialización, que por tanto hay que generar habilidades de socialización. Debería ser parte del currículo escolar poder, digámoslo, intervenir también en ese tipo pues, de habilidades sociales. Hay conflictividades, bueno, entre vecinos o entre, en este caso, pues, digamos, entre las peleas, por ejemplo, que hay en el entorno escolar, la debilidad en las pautas de autocuidado, sobre todo pues en padres y adultos significativos, ¿cierto? Que no están como atentos a las condiciones de sus hijos o de los adolescentes a su cargo. Eh, las dificultades para perdón, no, las pocas competencias de los adultos significativas para la prevención, es decir, que no estaban como pendientes de sus hijos y las débiles pautas de autocuidado que tienen que ser en sí mismos, ¿cierto? Es decir, las personas no tienen unos hábitos de autocuidado que los pudieran proteger, por ejemplo, frente al consumo de sustancias. Y pasa pues en adultos, entonces las personas que beben, ¿cierto? Y que no tienen, que consumen más alcohol del que sus cuerpos son capaces de tolerar, ¿cierto?
Es ahí un ejemplo de una pauta de autocuidado inadecuada. Y las dificultades para la inclusión social, por eso sobre todo pues, chicos y chicas que tienen muchas veces problemas comportamentales o otras situaciones digamos, de riesgo de exclusión social, pobreza, marginalidad, entre otras, que también pues, influyen en la problemática frente al consumo. Entonces, esto nos lleva a que pues, hay una serie como de estrategias que podíamos utilizar para intervenir eh, esta situación. Pues en esta diapositiva ustedes ven que yo la divido entre actividades orientadas a la promoción de la salud, a la prevención y a la reducción de daños, pero como estamos hablando de prevención, pues entrémonos en estas de prevención que son las flechas de color naranja. Entonces ya si miramos las estrategias, pues una que le mencionaba ahorita, pues la formación obviamente sigue siendo una estrategia, la transversalización curricular, que ahorita les voy a mostrar unos ejemplos que surgir en este tema, entonces no me voy a detener ahí, comunicación que ya lo vi ahí, lo mencioné, los temas de promotores, no solo pues de paz, sino con promotores de prevención. Nosotros trabajamos mucho con chicos que se forman para que hagan acciones de prevención con sus compañeros, las acciones de mediación, tanto de, por ejemplo, de docentes, de cómo actuar frente a una situación de riesgo frente al consumo de sustancias, incluso porque no pues, de los mismos estudiantes, la atención de grupos de riesgos, que sería la prevención universal prevención selectiva y prevención indicada, es decir, cuando ya de los 1000 estudiantes que hay en un colegio, por ejemplo, pues habrá, no sé, 50, 100 que tienen un perfil de mayor riesgo, entonces a esos hay que prestarles mayor atención y habrá que hacer una intervención diferenciada para ellos. Pero la generación pues, de material didáctico, en el caso de nosotros, pues, porque nosotros producimos material didáctico para el desarrollo de prevención. En prevención también hay canalización a rutas, es decir, cómo orientar a los estudiantes, por ejemplo, y sus familias a, a derivar, no sé cómo le llaman ustedes, pues como a rutas, por ejemplo, en salud, a rutas para temas de violencia doméstica, ¿cierto? Como todas esas rutas, digamos que de alguna manera generarían cierta atención integral a no solo el problema del consumo, sino a otros problemas que se identifican. Porque cuando se identifica, por ejemplo, una persona con consumo problemático, pues suele haber otros problemas además del consumo de drogas. Bueno, eso como... Ah, bueno, la inclusión social, muy importante, pues insisto mucho en eso, que no, a una persona con consumo de sustancias o con factores de riesgo, pues lo peor que se puede hacer es excluirlo y por tanto pues habrá que antes aumentar la inclusión, es decir, aumentarlo, la participación, por ejemplo, en espacios lúdicos, espacios de deporte, de cultura, de participación social, de salud, entre otros, que se convierten pues como en factores protectores frente al consumo. Bueno, ya como específicamente de nuestros programas en el sector educativo. Les voy a hablar de estos dos programas, uno que se llama Yo Mi Vida, que está dirigido a estudiantes de primero de grado primero al grado quinto, y otro que se llama Retomemos para estudiantes hasta el grado noveno. Esta es una de las estrategias que les mencionaba ahorita, que es las estrategias de transversalización curricular. Estos dos programas que les menciono están basados en esta estrategia y básicamente lo que intentan es como articular contenidos de prevención en las áreas académicas. Digamos que un aprendizaje pues, que hemos tenido es que tradicionalmente la prevención, sobre todo pues, la prevención escolar, es más o menos como interrumpir las clases para que un experto vaya a hablarles de drogas o hacer una actividad de prevención con los estudiantes. Entonces ese día, si a la hora que fue el experto, pues había clase de ciencias naturales, ese día no se dio clase de ciencias naturales, sino que se hizo el taller o la actividad preventiva. Es más o menos como el funcionamiento estándar de los programas. Nosotros lo que intentamos es que eso no se haga, sino que esa actividad de ciencias naturales que se interrumpió, pues también podría ser como una herramienta para lograr eh, trabajar algunos contenidos de prevención sin descuidar esa materia en particular. Y pues, digamos que parte de un presupuesto de que las áreas escolares
pues deberían ser una herramienta de educación para, digamos, en general para la vida y no como para como solo como para el conocimiento cognitivo o académico. Entonces, lo que intentamos aquí es, por ejemplo, ese es el ejemplo, pero en Colombia. En Colombia, el Ministerio de Educación establece unos estándares de competencia, es decir, lo que se supone que los docentes deben enseñar a sus estudiantes. Esos docentes tienen unos logros. Sí, pues esos estándares tienen unos logros de cada materia, de ciencias naturales, de matemáticas, y eso es, digamos, lo que, digamos, enseñan a sus estudiantes. Esos logros pues, tienen los desarrollan unas temáticas en particular, te van a hablar aquello de la célula, de los seres vivos, de democracia, de pensamiento lógico matemático, como las actividades pues, que uno ve en la escuela, y se desarrollan en una actividad académica que casi siempre es una clase. Nosotros tenemos los programas Yo Mi Vida y Retomemos, que tienen más o menos una estructura más o menos similar, que también hay unos logros, en este caso no son logros académicos, sino logros de prevención o de promoción de la salud, hay unos temas que trabajamos y hay una actividad preventiva. Lo que proponemos a la escuela es que estas dos cosas las podemos lograr en paralelo. O sea, que a través de una actividad de ciencias naturales, de matemáticas, también podríamos hacer una actividad preventiva. Es un ejemplo muy concreto y muy fácil, que es la estadística. Nosotros en, en secundaria, por ejemplo, no está en la universidad, pues nos dan nociones básicas de estadística, normalmente con datos ficticios. Es qué tal si uno cogiera datos reales de la comunidad educativa relacionados con el consumo de sustancias, por ejemplo, una encuesta muy simple que hay sobre mitos frente al consumo de sustancias psicoactivas, aplicarla en el colegio y a esos mitos frente al consumo de sustancias, pues aplicarle las normas de estadística que queremos enseñar. Pues ahí como les un ejemplo en el que estábamos haciendo las dos cosas a la vez. Los chicos aprendieron estadística, pero ese conocimiento lo aplicaron a algo de su contexto de vida, ¿cierto? Y no hacer estadística de datos pues, que no tengan nada que ver con ellos. Ese es como el ejercicio pues, de transversalización. Eso lo hacemos pues, en los dos programas. Estos dos programas, cada uno tiene, pues, en este caso que hemos acá Yo Mi Vida, pues, tiene cuatro componentes. Hay un componente que llamamos de sensibilización, que es el que se orienta, que es lo que tiene un poco que ver con las estrategias comunicacionales que les mencioné hace un momento, en el que, pues, digamos que tratamos como de sensibilizar sobre todo como frente a patrones culturales que favorecen pues como el consumo, eh, incluyendo pues los patrones que tienen que ver con los padres y los cuidadores, bueno, y hay estrategias pues como campañas de prevención, están temáticos, bueno, actividades lúdicas. Hay un componente formativo que ahí es donde digamos lo que hacemos es que formamos a los docentes en eso que llamamos pues transversalización curricular para que ellos lo puedan desarrollar con sus estudiantes. Hay un material pedagógico que se les entrega para que puedan desarrollar las actividades. Y hay una parte pues también digamos, de trabajo de nosotros directo con los estudiantes, por un lado para fortalecer las habilidades, pues, sí, para que los docentes un poco vean cómo se hace la actividad en clase y también pues como para intervenir propiamente a los estudiantes en los temas del programa. Tenemos un componente que llamamos de redes o de redes de apoyo, donde como hay dos cosas. Una es que lo tengo aquí de último, pero es como lo que tiene que ver con prevención selectiva indicada, es decir, aquellos estudiantes que tengan unos factores de riesgo, digamos, más elevados respecto al promedio, pues poder hacer una intervención diferenciada con ellos. Y lo segundo, pues de poder por lo menos como orientar a la comunidad educativa sobre ciertas rutas de atención que pudieran utilizar para la atención de estudiantes con problemas de consumo de sustancias o para otras problemáticas de riesgo. Y el tema de evaluación, pues que obviamente empezamos a hacer evaluación de procesos y evaluación de resultados para poder identificar pues,
los efectos pues, que la intervención está desarrollando. Bueno, esos son los materiales pues, de los que les hablaba, que utilizamos con los docentes y con los estudiantes para el desarrollo pues, de las actividades en clase. Y en el programa Retomemos, pues es una dinámica similar, pero los mismos 4 componentes. Esta es la misma estrategia de transversalización. Y aquí la única diferencia, digámoslo así, o la gran, pues, además de los materiales y todo eso que son distintos, y los componentes temáticos, es que también formamos a los estudiantes como mediadores o como promotores. Hay un grupo de unos más o menos 15, 20 jóvenes por institución educativa que se forman para que desarrollen actividades preventivas con sus compañeros. Entonces, digamos que complementan un poco las actividades que hace el profesional o las que hacen los docentes. Pero digamos como que en general es digamos, como la metodología muy común, como con el programa Yo Mi Vida. Y bueno, y tiene unos materiales sí, pues, diferenciados. En este caso son los manuales que tenemos de 3 áreas, que son lengua castellana, matemáticas y ciencias naturales, donde los docentes van a encontrar ya unos ejercicios o unas clases ya diseñadas para que las desarrollen con sus estudiantes y a partir de ahí puedan como desarrollar el ejercicio de transversalización pues, que les mostré ahorita. Digamos que ahí ya están las actividades transversalizadas en estas 3 áreas y el educador lo que tiene que hacer es elegir cuál de esas actividades que hay en estos manuales son las que desarrollarían con los estudiantes. Bueno, yo dejaría hasta ahí porque creo que ya estamos como sobre el tiempo, también para que podamos un poco conversar, bueno, alguna inquietud o comentario pues, que quieran hacer al respecto. Muchas gracias, Silverio. Gracias por compartir primero ese fundamento teórico en que deben estar pues, basados los programas de prevención, porque ya decimos que antes se hacía cualquier cosa, ¿verdad? Porque con buenas intenciones, ¿no? Para hacer prevención, pero hoy ya tienen que ser programas medibles con evidencia científica. Y qué interesante que nos pueda compartir esa experiencia ya en las escuelas de allá de Colombia. Nosotros aquí en Casa Abierta también acompañamos a colectivos escolares y esta experiencia de ustedes pues nos ayuda a fortalecer, claro, tendríamos que conocer más, pero sí los fundamentos que tú nos has planteado. Eso de la necesidad de trabajar sobre los factores de protección para aumentarlo y disminuir lo que son los factores de riesgo. Has hecho mucha claridad, bueno, que hay que trabajar las habilidades personales, pero que no es suficiente, no es todo, sino que necesitamos pues abordar el contexto también donde las personas adolescentes se desenvuelven, ¿no? El tema de las leyes, el tema de los estigmas sociales, todo eso que nos ha comentado. Aquí en esta sala sé que hay varias personas que trabajan en escuela y pudieran comenzar pues, a hacerle alguna pregunta. Vamos a aprovechar a Silverio con esa vasta experiencia que tienes en trabajo de prevención y específicamente con adolescentes en las escuelas, que es lo que nos está compartiendo en el día de hoy. Así que las personas que están acá, que hagan sus preguntas, no solamente las que trabajan en la escuela, todos y todas las personas que estamos aquí, podemos hacer nuestras reflexiones, podemos hacer nuestras preguntas sobre lo que estamos conversando. Le damos la bienvenida a Margarita, que es la directora de Corporación Surgir y que es la presidenta de la Río. Gracias, Teresa. Bienvenida. Gracias, Qué, Teresa. qué bueno que nos acompaña, No, que nos da ese un gusto para nosotros poder participar en esta webinar y poder compartir experiencias.
Gracias. Y sé que te tendremos a ti también como facilitadora, un lujo para nosotros de poderle tener a ustedes. Gracias, Teresa, muy querido. Vamos a ver quién tiene algún comentario. No se asusten porque ellos sean extranjeros, es verdad que saben mucho, que tienen mucha experiencia, pero precisamente por eso vamos a aprovecharle. Ujú. Bueno, aquí hay una pregunta. ¿Qué piensa como de esa estrategia? Yo creo que él habló de estar dando talleres Ujú. sobre la consecuencia del uso de drogas en las escuelas. Como esa estrategia, ¿qué piensa que? Mira, pues yo lo que pienso, y yo creo que también puede haber esta evidencia en eso, es que, o sea, depende un poco cómo lo hagan, ¿sí? Pero por lo general lo hacen como desde un enfoque basado en el miedo. Esto que era lo que se pensaba hace muchos años, que si las personas conocían como los efectos negativos que tiene el consumo de sustancias, eso como que los persuadía, digámoslo así, de consumirlas. Esa es una idea pues muy revaluada y hay muchos programas que se basan en eso, incluso pues hasta campañas de prevención que siempre son como intentando influir miedo. Entonces, digamos, si lo hacen desde ahí, pues no sería para nada recomendable. Y si lo hacen también hay veces como desde la mentira, pues por decirlo así, hay veces que este tipo de programas pues empiezan a decir cosas que no son ciertas y que los mismos estudiantes las desmienten por lo que han conocido. Por ejemplo, generalizar que las drogas son malas intrínsecamente pues genera como una contradicción porque habrá jóvenes que la han probado y han sentido que son buenas. Es decir, buenas en el sentido de que le han generado alguna situación de bienestar. Pues eso entraría en contradicción con la experiencia o decirles que no, que es que irremediablemente si empiezan a consumir sustancias psicoactivas van a terminar en la calle o en un centro de tratamiento. Y muy seguramente ellos conocerán personas que consumen drogas y que no están ni en la calle ni van para tratamiento. Entonces empieza como a generar desconfianza de lo que esa persona le quiere transmitir y no da una información pues como creíble. Muy bien. Y nos dice ella que especialmente aquí en nuestro país suele ocurrir que de la Dirección Nacional de Control de Drogas van con la sustancia Mm, a explicarle cómo funciona todo. ¿Qué tan contraproducente puede ser como o estrategia de prevención, que vayan a mostrar la sustancia y bueno, con ese sentido del susto, claro. del miedo? Ujú. Sí, pues de un lado pues puede haber un efecto incluso hasta contrapreventivo en el sentido de que les estamos mostrando cosas que ni sabían que existía. Pues que ellos ni sabían que existía y digamos de poder como eh, aumentar o generar la curiosidad, ¿cierto? Que muchas personas conocen como lo básico, digamos, saben del alcohol, de la marihuana, de la cocaína y no más, ¿cierto? Eso por un lado. Y por lo otro es que pues, cuando hacemos prevención, pues siempre pensamos como en cuál es nuestra teoría de cambio, es decir, ¿por qué creemos que mostrarle drogas a una persona lo va a disuadir de consumir sustancias? Que si uno analiza eso lógicamente, eso no hay una relación. O sea, el que yo vea una sustancia no significa que pues, no genera un efecto de miedo, más porque las sustancias en sí mismas pues, no tienen nada de feo, pues, que es la cocaína, un polvo, pues, ¿qué miedo va a dar un polvo? ¿Cierto? Si mostramos las pepas, pues éxtasis, de hecho son hasta divertidas, pues, no generan miedo. Entonces, no tiene como mucho sentido mostrarle a una persona una sustancia pensando que eso le va a generar miedo. Normalmente lo que hacen es pues, que a veces las muestran y dicen todos los efectos negativos que esas sustancias pueden tener, pero insisto, vuelven a llegar como a generar cultura del miedo y no una cultura de generar, por ejemplo, pensamiento crítico, de poder generar toma de decisiones u otras habilidades que le permitan enfrentar los riesgos. Así es. Muy bien. Joanny tiene una pregunta o un Yo comentario. quería, yo quería decir que
que esa situación en este país últimamente la han aceptado la mayoría de los sectores, las personas como algo casi normal, ¿oíste? Y se han como retirado como la prevención en muchos lugares. Es decir, la gente en los barrios, tú ves que te cogen un tabaco de hierba y se lo fuman así como nada. Puede haber muchachitos en la calle y la gente no importa. Y es como que es algo como normal, como que se está viviendo el cielo que yo he ido viviendo y viendo en el sector donde vivo, como que si fuera algo normal, y no lo es, no lo es. Y yo creo que tenemos que irnos a una campaña, primero de televisión, de prevención en televisión. ¿Por qué? Porque también no yo, pero vemos personas, hay personas que tienen miedo en los barrios, porque a veces el que la vende, fulanito la vende y le compra la receta que sé yo quién, y le da comida que sé yo quién. Óyeme, y últimamente, si tú te pones a indagar, la mayoría de los sectores en Santiago, así que tú escuchas, no, porque fulanito de tal, pero él da medicina, es un enfermo y qué sé yo qué, y que batatín, y no mira lo que está matando niños, que está matando inocentes, que está matando adolescentes, que está matando adultos, y que está llevando a la gente a consumir cada día más. Entonces, la gente tú la ves que pone un pero de que fulano da, y si tú quieres, tú lo investigues en los barrios, que es así, que fulano da que está comida a algunos viejitos, que le da medicina. ¡Wow! Y yo a veces digo, caramba, ¿cómo que la gente ha perdido esa conciencia y la ha cambiado por comida? Es decir, que muere tanta persona consumiendo. Entonces yo creo que, es decir, para mí, primero prevención en la televisión y luego uno irse a los barrios, porque hay mucha gente que tiene miedo meterse a los barrios porque a la misma policía a veces le tiran, ellos tiro. ¿Tú me estás entendiendo? Es decir, Sí, yo sí. mi sugerencia y lo que he vivido, he visto en los barrios, en los sectores, es decir, que eso la gente lo ha tomado como si fuera normal. El que vendan droga, eso, ahora mismo la gente se cree que eso es normal. Mucha gente, y yo digo, pues no van a matar hasta nosotros, porque mira, pues incluso por donde yo vivo, a veces un bajo ayer, que yo digo, ya me endrogaron. De verdad te lo digo. Pues muchas gracias, Era esto lo muchas que quería gracias, Joanny, por tu plantearnos esa realidad que estamos viviendo en el día a día en los sectores populares, y creo que también pasa en Latinoamérica en general, esa disponibilidad de la sustancia, el tráfico, y como la impunidad ante el tráfico, sino a veces más al consumidor que al que trafica. ¿No puede hacer un comentario sobre eso, Silverio? Listo, sí. Pues sí, esa es una realidad, claro, eso pasa, pues aquí en Medellín también pasa esa situación. O sea, frente a la normalización de los consumos, ahí nosotros pues lo que más recomendamos es pues, que tiene que haber una actividad, pues, como una actividad de educación constante, es decir, de cómo generamos, por ejemplo, pensamiento crítico frente a eso. Porque es que la normalización de los consumos, pues digamos, somos un poco como en Latinoamérica de doble moral frente a eso, porque los consumos, por ejemplo, de sustancias legales, pues han estado normalizados desde hace mucho tiempo y muchas veces no nos preocupa, ¿cierto? Y eso también pues, hay que criticarlo. Y el consumo de sustancias ilegales, pues habrá que hacer lo debido, pues lo mismo, de poder generar como cierto debate público frente a eso. Entonces no se trata pues como de enfrentarnos con las bandas criminales o ¿cierto? Con las personas que expenden, sino de cómo poder educar a las personas que están allí frente a las situaciones pues, que están pasando en su mismo barrio y en su mismo contexto. Muy bien, así es. Antonia tiene una pregunta o un comentario, Antonia.
nuestra colega en San Sí, Francisco. muy agradecida por el buen contenido de esta actividad. En realidad me iban surgiendo muchas preguntas, inquietudes a la vez que iba escuchando, aunque alguna vez me salí por alguna razón, tuve que salir un ratito. Nosotros tenemos un trabajo bastante, diríamos, intenso en centros escolares. Pero siempre hay mucha preocupación de nuestra parte, del equipo técnico, porque todavía pesa mucho en las escuelas que piensan que con una charla, un conversatorio, un taller, se va a resolver el problema y sabemos que no. Lo otro de los centros escolares, que no sé si a usted le pasa, el gran estrés que se genera con los programas escolares, el currículum, y además que pensar que cada quien defiende, pues que no se le quite el contenido, o sea que si va a dar una materia, que a qué hora no hemos logrado que la parte que son de talleres, de tarde, se pueda trabajar con los estudiantes, porque el periodo es corto, luego que comen, tienen un recreo, hace mucho calor, no es el ambiente, y de verdad que no hemos logrado que en ese tiempo se pudiera aprovechar para hacer las actividades de prevención. Aunque sí podemos decir que hacemos muchas actividades que se pueden lograr resultados, pero hay mucha preocupación a ese nivel en las escuelas. Y lo otro es el alto consumo de lo que tiene que ver con la juca, los vapes o vapes, como le dice la gente, que está muy enquistado en esta población tan joven, que están en el sistema educativo, los muchachos que están en séptimo y octavo, que ahora es primero y segundo de media. Tú vas a un barrio y es increíble la experiencia que tienen a ese nivel, de que saben hasta las ofertas y los precios y todas esas cosas de cómo se mueve ese mercado. No sé qué comentario a usted le merece eso. Está cerrado, Silverio, el micrófono. Ya, gracias. Que bueno, sobre lo primero que mencionabas, pues de esa, como esa contraposición que hay siempre entre lo académico, pues, en la escuela, si cumplir los objetivos académicos o como objetivos de acompañamiento, de prevención, pues siempre ha sido como una discusión. Por eso lo que les mostraba ahorita de los programas de nosotros de transversalización curricular, un poco ayudar a mediar en eso, ¿cierto? En que lo académico también puede ser una herramienta de hacer prevención. Esa como modo pues, de recomendación también para que piensen cómo hacer eso. Y lo otro, yo pienso que hay que hacer como mucha incidencia en cuál es como la función de la escuela o el centro educativo, donde pues, siempre se está privilegiando los saberes académicos, pero al centro educativo a veces se le olvida que están generando unos conocimientos académicos en un contexto a veces muy problemático, ¿cierto? De mucha violencia, de muchos problemas familiares, entonces pues tampoco va a haber un buen rendimiento académico si esas cosas están ahí en ese contexto. Entonces también es como que hacer esa lectura de que también es responsabilidad de la escuela, del centro educativo, intervenir en esas situaciones. Porque de nada nos vale tener unos chicos que sepan mucho de matemáticas, pero que están empezando a consumir sustancias, que están teniendo problemas con las sustancias o que tienen otro tipo pues, de problemáticas. Ya lo otro que mencionabas, bueno, bueno, lo del tema del vapeo, pues es un problema pues que las instituciones se demoraron pues como mucho en responder y donde pues debería aplicarse el mismo lineamiento pues que tiene otro tipo de sustancias, por ejemplo, de sustancias legales. El vapor, bueno, termina siendo o el mecanismo, pues digámoslo así, es legal,
el aparato pues como tal. Entonces, bueno, que son aparatos o que no deberían usar los menores de edad, ¿cierto? Que hay que hacer mucha intervención de las familias, porque también lo que está pasando, bueno, al menos acá, es que hay una como alta permisividad de las familias frente al uso de los vapeadores, porque muchas veces pues, los mismos padres los compran o creen que eso es como un juego, ¿cierto? Que no tiene como ningún efecto negativo. Entonces, desde ahí, digamos, hay que empezar pues como el trabajo de prevención de vapers con la familia y además de las normas, pues que no sé si no será en República Dominicana, pues estarán trabajando en ello, de cómo generar un marco regulatorio. Muy bien. Pues en el chat también tenemos otras preguntas que van en la misma dirección. ¿Cómo recomienda realizar el abordaje de sustancias psicoactivas en centros cerrados, donde la gran mayoría de adolescentes han tenido un mínimo, una experiencia de consumo? ¿Cómo manejar el abordaje? Bueno, esta es otra pregunta, pero te la hago las dos juntas. ¿Y cómo manejar el abordaje de la abstinencia que presentan adolescentes que llegan con hábitos de consumo al centro, donde ya no tienen las sustancias? O sea, ¿Centros cerrados se refieren a qué? ¿O como un centro de protección para menores o algo así? bueno, por la persona que lo hace, Edinauer, si quiere aclarar, porque Edinauer trabaja justo en un centro, en el centro, ¿verdad?, de menores, de aquí, de privado de libertad, con Ah, ya. personas adolescentes privadas de libertad. Si él quiere Así aclarar, es. Edinauer, si quiere aclarar, pero creo que ya sí. Ajá. Sí, buenas noches, muchas gracias, Teresa. Sí, son en centros de privación de libertad para adolescentes que se encuentran en conflicto con la ley penal. Ujú. Vale. Trabajamos con adolescentes que se encuentran en condición de privación de libertad. Son adolescentes que han cometido algún tipo de infracción y como medida eh, se tomó la medida de privación de libertad. Existen dos tipos de medidas que se aplican en este país, que son las sanciones alternativas a la privación, que debería ser la norma, pero lamentablemente todavía no hemos llegado a ese punto como país. Pero la gran realidad que tenemos es que la privación de libertad todavía sigue siendo la gran mayoría. Y una gran parte de estos adolescentes que han delinquido, que han cometido alguna infracción, han tenido mínimo una experiencia con el consumo y ya una gran población también significativa llega con hábitos de consumo. Pero están privados de libertad por los delitos, no por el consumo. Exactamente, por haber cometido delito, no por consumo. Listo. Y bueno, yo te empiezo a admitir porque yo no soy experto pues en temas pues de tratamiento, pero pues yo pensaría que esto tiene que tener un abordaje desde lo que plantean pues modelos de tratamiento de drogas, ¿cierto? Que bueno, que si están en un medio cerrado, pues supongo que podría aplicar, por ejemplo, un modelo por lo menos parecido de comunidad terapéutica eh, para, para chicos pues, que realmente sí tengan consumo problemático, porque eso también es lo que habría que determinar, que a veces que son chicos que están, por ejemplo, en una situación de consumo experimental, bueno, que necesitaría otro tipo de intervenciones, como les mencionaba ahorita, de, por ejemplo, intervenciones breves u otras. Yo creo que eso habría que diferenciarlo, o sea, habría que hacer algún tipo de tamizaje que ayudara a identificar el nivel de problemática que hay frente a eso y de acuerdo a eso diferenciarlos. Pues ya el que tiene síndrome de abstinencia, como lo menciona acá, pues probablemente sí, eso sí serán, pues, necesitará pues, ya un tratamiento frente al consumo de sustancias o a la adicción, que incluirá, que incluirá tratamiento médico, ¿cierto? Porque para manejar el síndrome de abstinencia, pues se necesitan medicamentos pues, que ayuden a manejarlo. Y habrá, pues, desconozco un poco pues, cómo será el nivel de problemática, pero poder generar programas de prevención selectiva indicada según los niveles de riesgo. O sea, habrá chicos con un nivel de riesgo, digamos, más o menos medio, que de forma grupal pudiéramos hacer algún tipo de intervención asociada a las problemáticas de consumo que tienen. Y habrán otros
como con un nivel más alto de consumo o de problemática frente al consumo, que pudiéramos hacer prevención indicada, y eso sería atención a individuos de riesgo, sería de una manera individual, atendiendo como a los factores de riesgo individuales, pues ya, o de ese chico o chica en particular. Casi que sería pues que había que evaluar el uno por uno para poder determinar qué acciones son grupales y hacer prevención selectiva, cuáles ameritarían prevención indicada y cuáles ya realmente es tratamiento. Entonces que sí que había, que tendrían que, no sé, recursos tendrán, pero hacer, por ejemplo, remisiones a centros de tratamiento o, o un manejo, pues, como con otras, por ejemplo, el manejo del síndrome de abstinencia con medicamentos, mala atención psicológica, otros recursos, pues, que puedan tener de atención especializada. Mucho, mucho, ¿verdad, Edinauer? Esto Así de que es. haya, que haya todo, ¿verdad? Un equipo dentro de los centros para poder evaluar todo esto que Silverio nos está planteando. Es lo que debe ser. Lamentablemente, ni en los centros de menores ni en las personas adultas que están privadas de libertad existen aquí en nuestro país esas posibilidades, pero es lo que debería ser, ¿eh? Mientras están en el centro, pues poder trabajar su condición en las diferentes etapas en que se encuentre, como bien explicaba Silverio. Bueno, para no abusar de Silverio, de las personas que están acá y de bueno, de todos, vamos a hacer una última pregunta que nos sirva como cierre de esta actividad desde las redes que nos dicen sugerencias en torno al sistema educativo, elementos claves a considerar y en plano de la incidencia. O sea, en sentido general y en plano de la incidencia, cómo los centros educativos pueden tener una intervención, una presencia en ese sentido. Silverio. Perdón, que no te entendí bien. ¿Me repites, por favor? Sí, aparte de felicitarte, ¿verdad? Por las redes y agradecerte, compartir recomendaciones o sugerencias en torno al sistema educativo. Elementos claves a considerar en el plano de la incidencia. Ya, ya. Ujú. Pues yo creo que algunas cosas ya se las dije, pues las mencioné ahorita. Pues una creo que tiene que ver con revisar un poco el modelo educativo, es decir, para qué van los niños a la escuela. Y creo que de esa reflexión parte, si van a la escuela solo a aprender matemáticas, ciencias naturales, bueno, las áreas académicas, o si la escuela es un espacio de formación y socialización. Eso pues lo pone uno a pensar en, bueno, qué es lo que debería propiciar la escuela. Entonces, si pensamos que es un espacio de, de formación y de socialización, pues la escuela debería facilitar esas actividades, como lo que decía ahorita una compañera ahí, de ustedes, las dificultades que les ponen para hacer actividades de prevención. Deberían ser siempre bienvenidas porque si estamos, por ejemplo, trabajando con población vulnerable que realmente necesita eso, pues deberíamos privilegiar que pudieran tener acceso a actividades de prevención. Yo diría que ese es como el gran dilema pues, que siempre tenemos y siempre como hacer incidencia para que la escuela vea como que entienda su rol. Hay algunos, uno encuentra muchos educadores que entienden ese rol y que y de alguna manera resignan el conocimiento académico para que emerjan otro tipo como de discursos o de trabajo sobre ciertas habilidades en el aula. Y hay otros pues, que sí piensan pues, que la escuela es como una universidad en la que tienen que aprender sí o sí una serie de conocimientos independientemente pues, del contexto. Eso yo diría que es una como de las grandes luchas que debemos dar en el contexto educativo y ya pues de generar herramientas, porque también a veces, pues, sobre todo pues, los educadores tienen muy pocas herramientas para manejar los problemas que tengan que ver con consumo de sustancias y ahora pues que formarlos, acompañarlos, pues también creo que dentro de las políticas públicas pues hay que tener como ciertos apoyos adicionales, los programas de psicoorientación eh, o de acompañamiento psicológico, otros programas pues que puedan tener, que fortalezcan el trabajo que hace la institución educativa más allá de solo lo académico.
Muy interesante, ¿no? Que prevención somos todos, todas las personas, todas las instituciones, que pues tenemos que aportar a ese fin de la prevención. Y la escuela es un lugar, digamos, privilegiado, especial, donde concurren niños, niñas y adolescentes, que podemos pues influir desde el sistema educativo, también no solamente en ellos y ellas, sino también en las políticas públicas, porque la escuela puede poner de verdad, sus ideas, lo que piensa sobre la situación. Bien, muchísimas gracias. Gracias nueva vez a Silverio, que ha sacado su tiempo para acompañarnos. Gracias a Margarita, que es la presidenta de la RIO, de la Red Iberoamericana de Instituciones que trabajan el tema droga. Gracias por acompañarnos aquí en esta actividad educativa, por el apoyo. Son muy bienvenidos aquí a Casa Abierta, República Dominicana. Y muchas gracias a todas las personas que nos acompañan en esta actividad, que han permanecido, que le ha parecido de interés. Y esperamos pues, que puedan revisar todas esas informaciones que Silverio nos compartía en este video, que se quedan grabadas y podemos revisar y asumir los compromisos, porque estos temas que hacemos es motivando, ¿verdad?, a que podamos comprometernos con el trabajo de prevención, con el abordaje a esta problemática del uso de sustancias. Margarita nos quiere despedir, quiere decir algunas palabras, sería un placer para nosotros. No, realmente nosotros, o sea, en la Río tenemos un reconocimiento muy grande por Casa Abierta y por el trabajo tan serio que hacen, o sea, la trayectoria de una organización que además suma mucho a las otras organizaciones en conocimientos y que abre estas posibilidades de intercambio que son necesarias, o sea, la realidad de los contextos de todas las metodologías, los enfoques, los modelos, que nos ayudan a dar pasos adelante. Indiscutiblemente el tema de drogas es un tema complejo. Naciones Unidas en su último reporte habla de un 23% de crecimiento de consumo de sustancias en la última década. Fuera de eso, la aparición de nuevas sustancias que representan retos y desafíos muy grandes. O sea, tenemos que estar permanentemente. Este es un tema que no para, es un tema que requiere estar permanentemente a todos los que trabajamos en este campo, estar haciendo revisiones, formándonos, entendiendo. eh, Sabemos que el tema, que las drogas y todo el enfoque trasciende, digamos, los temas de salud a temas de determinantes sociales y que esa complejidad exige también que nuestros modelos y nuestras intervenciones pues también sean muy integrales para dar respuesta a todas las necesidades de las personas que están en riesgo o que ya están implicadas, digamos, en consumos. Así que no, o sea, una maravilla. Yo pienso, yo los felicito pues por todo este trabajo que han hecho. Además, una participación muy buena. Parece que tuvieron una participación muy buena y que seguramente toda esta suma, digamos, de esfuerzos y de intereses tiene que traducirse en impactos y en logros en la población que son importantes y que siempre hay que valorar. Muchas gracias, Teresa, a todo el equipo de Casa Abierta, a Juan Radamés, a Raidiris, bueno, a todos también por esta posibilidad de abrir, digamos, el conocimiento y poderlo compartir con tantas organizaciones y tantas personas. Gracias a ti, Margarita. Y le decía a Silverio que Juan Radamés pidió excusa porque tuvo una situación personal, pero ya en las próximas se va a estar integrando. Perfecto. Vamos a darle el aplauso caribeño hoy, Ingrid, a estas personas que nos han acompañado. Ingrid, Sí, adelante. el aplauso. Sí, caribeño, pero bien alto. 1, 2 y 3. Muchas gracias. Gracias. Hasta el próximo viernes.